Existen muchos miedos que atormentan a todos los humanos. Miedo a quedarse solo, miedo a hablar en público, pero hay un miedo en específico que hace que la gente se paralice, que hace que la gente no luche por sus objetivos. Y ese miedo se llama miedo a ser criticado o miedo a la crítica. Pero ahora, hoy día te quiero compartir unos 5 trucos, unos 5 pasos para que tú puedas en cierto aspecto controlar ese miedo, para que puedas bajarle el poder al miedo de ser criticado. Quédate a ver este video. Paso número 1. Cambia tu perspectiva. Hay veces que nosotros pensamos que nos están observando o que nos están analizando. Y en cierto aspecto sí es verdad. Y en otro aspecto no, porque las personas también están pensando como tú. Por ejemplo, si tú estás en una reunión, tú puedes estar pensando qué están viendo los demás de mí, cómo estaré vestido y cosas así. Y las otras personas es probable que estén pensando lo mismo. Estén pensando en qué dirán los demás de ellos. Así que cuando tú cambias tu perspectiva, te das cuenta de que tú no eres el centro de atención. Es como que las otras personas están más ocupadas en sus cosas, en su mente. Y eso le quita poder al miedo. Porque muchas personas se limitan por pensar a que los van a criticar. Y hay veces que ni siquiera la gente se está tomando atención. Así que el primer paso es esto. Cambia tu perspectiva. Mira las cosas de otra forma. Número 2. Toma el consejo de quién viene y cómo viene. Es algo casual que una persona, quizás que recién te conozca, te pueda criticar. O una persona espectadora que no sea muy amigo tuyo, que no sea muy cercano a ti, te pueda dar una crítica. Pero tienes que identificar una crítica constructiva y una crítica destructiva. Una crítica constructiva te ayuda a crecer. Una crítica constructiva te ayuda a mejorar en cierto aspecto. Y una crítica destructiva no aporta nada. Una crítica destructiva, su único fin es hacerte sentir mal, su único fin es tratar de bajar tus ánimos, así que esas críticas destructivas trata de ignorarlas. Ahora, ¿cómo viene el mensaje? ¿Y de quién viene? Por ejemplo, si tú ves que una persona te quiere mucho y te dice una crítica de un tono amigable, de un tono amable, probablemente quiera ayudarte a mejorar. Si tú ves que esa persona está muy molesta y te dice una crítica, es por el momento, es por la calentura. Es como que no es porque tú estás mal en cierto aspecto. Y algunas personas dicen críticas como impulsos. O sea, lanzan críticas como expresar lo que ellos sienten, sus vacíos. Número 3. Ten determinación. Puede ser que un familiar te esté diciendo una crítica, muy bien. Puede ser que una persona sea muy amigo tuyo, te diga una crítica, muy bien. Pero al final de cuentas, tú eres el que decide si tomar la crítica o no. Tú decides si avanzar o no. Tú decides si eres de mente abierta y tomas lo mejor de la crítica, o si más bien sabes que esa crítica no te va a aportar nada, te quedas cerrado. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que a pesar de las críticas, tú debes de seguir adelante, debes de seguir avanzando. Muchas personas se limitan y se quedan estancadas por eso mismo, porque no tienen determinación, tienen un objetivo en claro. Seguir avanzando a pesar de que te critiquen, seguir avanzando a pesar de que no te apoyen. Debes de ser consciente de eso, porque es fácil tenerle miedo a la crítica cuando no tienes un fin en la mente, cuando no sabes para dónde ir y estás con miedo, y ese miedo se transforma en inseguridad y esa inseguridad hace que tengas miedo a lo que piensen los demás. Hay una frase muy potente que me gusta mucho: toma el control de tu vida u otra persona lo hará por ti. Y tiene mucho que ver y mucho de cierto, así que ten en cuenta eso. Número 4. Usa técnicas de relajación. Es muy probable que por el miedo a la crítica estés sobrepensando las cosas, estés como que con saturación mental. Es por ello que debes de saber respirar profundamente en esos momentos, porque los miedos hacen que la ansiedad suba. Es por ello que debes relajarte, debes de centrarte en el ahora, respirar profundo, meditar, relajar tu zona muscular, porque también puede estar muy tensa, así que te recomiendo que lo intentes. Y por último, número 5, recuerda, no somos perfectos. La mayor parte del miedo a la crítica es por el miedo a fallar y que los demás te digan, te lo dije o no. Es uno de los mayores miedos, miedo a no tener la razón. Eso va junto a miedo a la crítica, miedo a que te digan, mira, fallaste. No somos perfectos, puedes intentar muchas cosas, puedes fallar. Bien, algunas personas no cuentan sus fracasos, todos alguna vez en la vida vamos a tener malos resultados. Quita presión sobre ti. Así que ahora en adelante, cuando escuches una crítica, muy bien, no te pongas en el papel de víctima. Primero, cambia tu perspectiva, quita poder sobre esa crítica. Número 2, recuerda de quién viene la crítica y cómo viene la crítica. Una persona que me tiene cólera, una persona envidiosa, una persona que me quiere de verdad y quiere lo mejor para mí. Tienes que tomar en cuenta eso. Número 3, ten determinación, ten un objetivo en claro. A pesar de las críticas, yo voy a seguir avanzando. A pesar de las críticas, yo voy a ser de mente abierta. Voy a tomar lo mejor nada más y voy a seguir avanzando. Muchos me van a criticar, bien, pero yo voy a seguir en mi objetivo principal. Número 4, técnicas de relajación, quita presión. Y por último, recuerda, fallaste, bien, nadie es perfecto. Así que no dejes que una crítica te haga paralizarte. Vamos, para adelante. Espero que este video te haya gustado mucho y sobre todo te haya servido. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para no
perderte ningún video. Ok, hasta la próxima.